Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer enorme saludarles a ustedes en este viernes 26 de mayo de 2017. Bienvenidos al Diálogo con Ernesto López, edición especial. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por estar con nosotros en con este acostumbrado panel del día viernes. Así es que, Juan José Martel, qué gusto, como siempre, saludarte. Buenos días, amigos. Un gusto para mí estar de nuevo. Doctor Kirio Waldo Salgado, como siempre también. Buenos días. Mucho gusto. Yo quisiera preguntarle que si ha ido por Trinidad y Tobago. Por supuesto, ahí andamos. Pues claro. Ahorita parece Trinidad. Sí, andamos buscando el nuevo diseño, ¿verdad? De Aruba. Sí, de Aruba. Y sobre todo acostumbrado a verlo a usted con esa elegancia. Así es que así estamos acá. Julio Valdivieso también, qué gusto saludarte. Buenos días, Ernesto, un gusto estar con ustedes. Bueno, este día, en ausencia de Garriz Zafie, nos acompaña Carlos Araujo, también experto y conocedor en temas del país. Gracias por acompañarnos, Carlos, y qué gusto, como siempre, por segunda vez tenerte en el panel del día viernes. Correcto. Gracias por la invitación y vamos a ver qué podemos compartir con todos. Por supuesto, seguramente serán elementos muy importantes los que tú vas a sumar a partir de toda la vasta experiencia que tiene en la interpretación de los acontecimientos que marcan el pulso periodístico y de opinión en nuestro país. Hoy, en nuestro debate semanal, someteremos a discusión la decisión tomada por la Corte en Pleno de investigar a 43 exfuncionarios de la administración Funes con auditorías patrimoniales. Esta noticia coloca una vez más en tela de juicio el tema de probidad versus el eficiente papel y control de la auditoría estatal. Aquí vamos a, desde luego, a tener un debate muy importante porque a la larga es poner en tela de juicio qué se ha hecho a partir de todo ese trabajo que debería de tener la auditoría estatal. Vamos a ver. Así es que recordemos que también en medio de esta polémica, esta semana y en estos días, han surgido ahí supuestos sobresueldos a funcionarios y exfuncionarios que ponen también en relieve la veracidad o no de dichos recibos, sobre todo porque es parte del debate como se está generando hoy en día y sobre todo también de esos aspectos especulativos que en su momento muchos a través de las redes sociales decían, bueno, ¿por qué no se abordan? Hemos estado, este servidor y este medio, este programa, hemos estado hablando de este tema con todos nuestros invitados y hoy vamos a ponerlo también en relieve. Sin embargo, 3 preguntas claves estarán ahí presentes en nuestra discusión. La primera de ellas dice así: ¿qué alcances pueden tener estas investigaciones? Hablamos de 43 exfuncionarios o funcionarios de la administración Funes. La segunda es, ¿tendrán las autoridades suficientes recursos para profundizar en las investigaciones? Y la tercera pregunta es relacionada con este tema de los sobresueldos, estos recibos que andan circulando en las redes sociales. ¿Con qué intenciones salen a luz pública supuestos recibos de sobresueldos? Así es que ahí están planteadas las 3 preguntas que vamos a debatir este día. Recuerde, nuestros sistemas de comunicación están abiertos para que usted participe. Nuestro acostumbrado correo electrónico, ahí está, siempre utilícelo, ernestolopez@megavision.com.sb. También está disponible en nuestra cuenta en Facebook, en Twitter, @diálogo21 y @netolopezradio. Ahí está, para que usted pueda sintonizar. Nuestra señal en vivo abierta al mundo a través de Facebook Live es a través de Ernesto López Radio y también Diálogo con Ernesto López. Ahí opciones tiene para participar. A ver, Juan José, cuéntame, ¿cuál es el primer tema? Que hay 2 temas, ¿no? Aunque creo que ambos son vinculantes, ¿no? De alguna manera, todo está vinculado en este país y más en esta coyuntura que estamos viviendo. A mí me llamó la atención mucho la decisión de la Corte Suprema en Pleno, porque le está ordenando a la sección de probidad que haga algo que de oficio ya debería de estar haciendo. A nadie escapa que todos los funcionarios, antes de tomar posesión de sus cargos o en los 60 días después de haber tomado posesión de sus cargos, presentan a probidad el informe de sus bienes, cuánto tienen, cuál es su patrimonio. Y cuando salen, vuelven a entregar a la sección de probidad
otro informe de cuál es su situación patrimonial. La idea es establecer si hay enriquecimiento ilícito. Esa es la idea. Por lo tanto, desde el momento en que la Corte Suprema de Justicia ordena a Provida que haga algo, le está ordenando que haga lo que la ley le dice que debe hacer: investigar a los funcionarios. O están dejando entrever de que ellos son los que ordenan a quién se debe investigar. Entonces, ¿cómo es tan raro eso? Porque eso es como que alguien le ordene a una persona que haga lo que debe de hacer. Es muy raro. Esto solo se da en determinadas ocasiones. En primer lugar, a lo mejor no estaban haciéndolo. A lo mejor no lo estaban haciendo, aunque es raro porque ya hay algunos funcionarios del gobierno anterior señalados y que están en una dinámica de probidad. Esa es una posibilidad. La segunda posibilidad es que a lo mejor la sección de probidad estaba investigando más para atrás. Porque el asunto es que, según la Constitución, estos casos prescriben a los 10 años. Entonces, si no se investiga en este periodo a los funcionarios del presidente Saca, ya después en el nuevo gobierno, ¿qué sentido va a tener al menos en el campo de probidad? Ninguno. Se podrán aplicar otras figuras delictivas, otros casos, pero no ese. Entonces, ¿cuál es el objetivo de venir a ordenarle nuevamente a la sección de que haga lo que ya debe de estar haciendo? Y además de eso le dice, investigue diputados de tales y tales periodos, investiga el Parlamento Centroamericano. Pero hombre, que no lo estaba haciendo ya. Ya se les olvidó que hace poco hay un diputado que casi lo sacaron en ropa interior de su casa y no lo dejaron entrar porque no solo le aplicaron la ley de probidad, sino que también le han aplicado la ley de extinción de dominio. Entonces, ¿qué significa? ¿Será que no los estaban investigando a todos? ¿Y será que ahora están diciendo hágalo parejo? Y la siguiente pregunta, ¿y qué pasa con los casos que están a punto ya de finiquitar? Están a punto de prescribir. Ya el presidente Sánchez Serén la otra semana va a ir a presentar su informe de tercer año de gobierno. ¿Qué significa eso? Eso significa que ya solo quedan 2 añitos para poder investigar con fines, obviamente, que se pueda tener efecto jurídico a estos señores. Y si ustedes se fijan, y aquí puede venir la conexión, porque uno puede seguirle dando vueltas a esta cosa. El día de ayer, un periódico digital, el periódico El Faro, señaló que había tenido acceso a 2 libros de contabilidad paralela, en las que ahí están administrados más de 300 millones de dólares, correspondientes a 3 gobiernos de Arena, a los cuales se usó la partida secreta para entregar sobresueldos y desarrollar otras actividades tan vagas como para superar la crisis política. En ese sentido... ¿Te refieres a esa? Me refiero a esa noticia que ya el día de ayer estaba en el periódico El Faro. Los libros de la partida secreta de los gobiernos de Arena. Exactamente. Y al final, ojo, al final, si ustedes leen, es una noticia muy larga, muy característica del Faro, que documenta muy bien sus noticias. Dice que hay otros libros más secretos todavía, en lo que hay otras cosas que ya no eran destinadas al órgano ejecutivo, sino que eran destinadas a otras instituciones, entre ellas la Corte Suprema de Justicia. Entonces, no se necesita tener mucho seso para pensar si todo esto no está ligado y no está vinculado, porque por ahí puede andar quizás la única explicación que encontramos de ordenarle a Provida que haga lo que supuestamente ya está haciendo y lo que por ley debe de hacer. Yo al principio pensé que era un espectáculo mediático como tantos más, pero creo que hay algo más de fondo y ojalá que la Fiscalía, que ha estado calladita todas estas semanas atrás, si ustedes fijan, ha estado el fiscal muy callado.
Ojalá que este periodo de silencio, que es bueno, que él haya guardado un poco distancia de los medios, pero me llamó la atención que ya ayer apareció y dijo algo importante, y con esto cierro. Dijo, eso de los sobresueldos es una sinvergüenzada. Señor fiscal, qué buena esa declaración suya, pero no corresponde solo eso. A usted le corresponde decir si es legal o es ilegal e iniciar la investigación del caso. Porque si no, igual mi bisabuela, cuando uno estaba cipotillo, chiquito, de 5 años, y salía chulón del baño, niño, tapate la sinvergüenzada, le decían. Entonces, eso está bien, pero mira, en realidad, ojalá que le entre a fondo a la investigación. Solo te recuerdo que en consonancia del respaldo legal, lo titula, por cierto, en una noticia, el periódico El Diario de Hoy, este día, Rodolfo González, investigación del gabinete de Funes es constitucional, te dice. Es decir, no es lo que yo he dicho, así es. Sí. Es legal. Correcto. A ver, sí, doctor. Y el resto tienen la palabra. Lo que sucede es que hay que distinguir. Yo creo que quizá por algún lapsus a Juan José se le olvidó que las cosas son al revés. Hay una sección de probidad donde todos los que hemos sido funcionarios públicos declaramos al principio y al final. Lo que pasa es que antes probidad lo que hacía era que las declaraciones las archivaba y ahí se perdían. Hoy ya no. Hoy hay poderes de poderes de poderes sobre El Salvador. Ya no manda ni la oligarquía, ya no mandan los militares, ya no mandan los políticos, ya mandan otros poderes extranjeros superiores. ¿Por qué? ¿Y por qué digo esto? Porque es la misma sección de probidad. Los mismos funcionarios de probidad que han estado durante muchísimos años. Pero de repente les ha salido el gusanito de la honradez, de la diligencia, de destapar la olla sucia, donde hay grillos y zanates y todo. Entonces la sección de probidad medio se está poniendo las pilas, medio. Y la sección de probidad, cuando ve algo raro, le informa a la Corte Suprema de Justicia, lo cual antes hacía en una forma bastante dilatada, al año o a los años tal vez le informaba de un caso. Tan es así que siendo jefe de la sección de probidad, se le ordenó a Pino Cáceres, persona que yo admiro mucho, un abogado, para que no siguiera investigando al presidente Flores ni al gabinete del presidente Flores. 13 funcionarios del gabinete del presidente. Correcto. Entonces vino Pino Cáceres, que era jefe de la sección de probidad y que estaba haciendo su trabajo, vino y renunció y les dejó la sección de probidad. Y el expediente se archivó. Y entonces quedó eso perdido. ¿Sí? Archivado. Eso quedó perdido. Aún sigue archivado. Y nombraron a otros. Pero estos otros estuvieron hasta hace un año que empezó la embajada americana a presionar. Hoy que la embajada americana está presionando, y qué bueno, ya la Corte Suprema de Justicia también se da aires de pureza y empieza a analizar algunos casos. Lo curioso de este caso es que por primera vez, en una forma extraordinariamente diligente, la Corte Suprema de Justicia manda 43 casos a las cámaras de segunda instancia, Juan José. Porque ahora no es que vaya a mandarlo a sección de probidad. No, probidad le informó a la Corte y la Corte ha mandado a investigar a las cámaras de segunda instancia a 43 funcionarios. No quiere decir esto, como lo dije también con el presidente Saca, que una imputación lo hace culpable. A ninguna de estas personas esa imputación las hace culpable. Es más, quiero decir, en descargo de algunos,
que allá hay gente honorable, y me extrañó ver una persona honorable, y en esa lista la doctora Violeta Mengíbar, que es una mujer intachable, de mucho carácter, porque la están investigando igual que a Hugo Martínez, el ministro de Relaciones Exteriores, y a otros. La mitad de esa gente de Funes está todavía en el gobierno del presidente Sánchez Serén. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es si esto no tendrá un tinte político, porque esto viene a afectar directamente a la gente del FMLN. Y si vamos a estar en un proceso que ya va a comenzar o que ya comenzó, en donde ya andan circulando panfletos y en las redes sociales andan circulando hasta firmas ¿Y recibos? Y recibos, entonces uno se pregunta qué clase de campaña política vamos a tener. ¿Qué viene por delante, doctor? ¿Qué es lo que viene? ¿Cuál viene? es la confrontación que viene? Sí. ¿Por qué? Porque Arena hoy está riéndose. Se han quedado tranquilos, porque como decía Juan José, la Constitución solo permite que se investigue el enriquecimiento ilícito 10 años después de haber salido el funcionario del cargo. Quiere decir que todavía se puede investigar gente del presidente Saca, del gabinete del presidente Saca o de funcionarios del presidente Saca, y por supuesto la gente del presidente Funes, que todavía no cumple y está muy lejos de cumplir. Pero lo raro es esto, lo raro es que tocan a Funes para tocar al frente, porque la mitad de aquella gente está ahorita como funcionaria del frente. Julio. Entonces, en eso tenemos que analizar bien las cosas y tener muchísimo cuidado. Bien, yo quisiera que este tema tiene como un doble arista. Se puede enfocar desde el punto de vista mediático y desde el punto de vista legal. Yo me hago como 3 preguntas de entrada. ¿Qué se persigue con esto? ¿Qué se quiere con esto? Pero hay algo que quisiera resaltar. Lo que pasa es que en este país vemos como asombro, vemos como, dijéramos, algo inédito cumplir con la ley. Te voy a decir una cosa. ¿Qué es lo que han dicho? Investigan tantos funcionarios. Eso no es investigación. Por lo menos de acuerdo con la ley de probidad. Si los quieren investigar por lavado de dinero, esa es otra cosa. La ley de enriquecimiento ilícito parte de varios supuestos. Primero, es una ley que data desde 1959, que tiene muchas contradicciones, dijéramos, en el tema de las garantías por los debidos procesos, etc. Pero esa ley establece como fundamento varios requisitos. Juan José hizo un señalamiento y dijo, mira, el fiscal debió de haber iniciado ya. No, el fiscal dentro de este proceso, estoy hablando del enriquecimiento ilícito, es una parte más dentro del juicio. No le compete al fiscal determinar la culpabilidad, no, le puede decir, atribuirse que inicie un proceso o que se muestre parte. Me refería a los sobresueldos. Sí, aún así, lo que yo estoy planteando es que vemos como que si esto es una investigación penal y no es cierto. Aquí lo que ha pasado, señores, es que cuando un funcionario entra, declara y cuando otro sale, vuelve a declarar. Esas inconsistencias, desde el punto de vista de la sección de probidad, se llaman presunciones. Y si eso a la sección de probidad le corresponde, esas inconsistencias, dicen, no me parece, que el incremento sea notablemente alto. No dice la ley que no tenga incremento, que sea notablemente alto y que no sea justificado, porque puede haber enriquecimiento con justa causa, puede haber un enriquecimiento lícito. Entonces, ¿qué es lo que hace la sección? Detecta, dice hay indicios, los indicios son de los hechos conocidos para llegar a los hechos desconocidos y entonces le dice al funcionario, empleado, mire, justifíqueme por qué este incremento. No le pudo justificar, hace una recomendación y es la Corte en pleno. A mí me gustaría que cuando en estos temas seamos bien puntuales, porque yo más veo desde el punto de vista el timing en que se dictó.
Sí, yo no puedo que aquí hayan casualidades, esto no es cierto que sean casualidades. Quizás lo que se pone encima es en la época coyuntural. El artículo 9 de la ley de enriquecimiento ilícito le da facultades a la Corte, no a la sección de probidad. Es la Corte quien la que puede tomar las providencias que la misma ley termina. Pero llegamos a dos términos. La sentencia, después de que se manda a la Cámara Segunda de lo Civil para que ahí se le dé todo el derecho de defensa, la Cámara puede llegar a dos conclusiones. Si lo condena o si lo absuelve de acuerdo al mérito. ¿Cuáles son los efectos de una condena? Que al funcionario lo obligan a restituir lo que ilegítimamente se ha enriquecido, más una inhabilitación de 10 años. Eso es lo que le corresponde, de acuerdo con esta ley. Ahora, si le quieren aplicar una ley de lavado, ese es otro tema que se tiene que dividir en otra instancia. Pero nadie ha hablado aquí qué pasa si la sentencia es absolutoria. Porque ya desde antemano todos los enfoques los condena. Ya están condenados. Civilmente. Pero es que ni siquiera es un procedimiento. Lo que han dicho mediáticamente, estos funcionarios van a ser investigados. Tienen inconsistencia en sus declaraciones y ni siquiera han dicho pasen a la Cámara. Han dicho tienen inconsistencia y están... Pero ya para efectos mediáticos ya fueron sentenciados todititos, al margen de los resultados que puedan haber en un proceso. Y eso sí yo creo, debemos de tener cuidado. Aquí las garantías de los individuos pasan a un segundo plano. Las presunciones de inocencia es de las garantías que más deberíamos de estar peleando todos los ciudadanos de este país. Hoy son ellos, mañana van a ser otros. Aquí no se están defendiendo personas, sino principios que hay que aferrarse con todo. ¿Por qué razón? Porque el día en que aquí se le dé vuelta a la tortilla, las cosas van a cambiar. Y entonces, ¿qué vamos a querer? Vamos a querer jueces imparciales. Vamos a querer jueces justos, valientes. ¿Por qué razón? Toda persona, independientemente, se presume inocente hasta que no le demuestren lo contrario. Pero estos casos son mediáticos. No persiguen en realidad, en mi criterio, no persiguen la finalidad para lo cual deben de hacerse. Okay. Yo creo, y quiero terminar con esto, Ernesto, porque hay una serie, como dijéramos, de valoraciones que al final terminan siendo y se puede convertir en un boomerang. La gran pregunta que yo quiero dejar en la mesa, ¿qué pasaría si esto se te aplicara a ti o a ti? ¿Cómo quería que te tratara? Pues hombre, simplemente. No comparto cuando se quieren hacer de decir que es institucional. No, señor. A ningún funcionario, y por lo menos los que hemos sido funcionarios, nos mandan a hacer hechos delictivos. Estas son acciones personales y no institucionales. Okay. Todos los funcionarios debemos de responder por nuestras actuaciones. Entonces, cuando me dicen, mira, es que esto va contra fulano, como contra Arena, contra el FMLN, no. Van contra los funcionarios y en su carácter personal. Que pueda tener efecto, esa es otra cosa. Bueno, te doy la palabra, Carlos, sé que tú, y luego entramos a debatir los puntos y contrapuntos que hay, que sé que hay muchos en este tema. Vamos a la pausa y regresamos. El Megadrón es gracias al patrocinio de Remesas del Sistema Fede Crédito. Vamos entonces ahora con nuestro Megadrón, gracias a Sistema Fede Crédito, desde el Monumento de la Constitución. Ahí en esta conexión que va buscando hacia lo que sería la parte sur, habemos, que considerar, tenemos que considerar que existe una ligera carga vehicular producto del semáforo de la calle que conecta con las Sisimilis, para que usted tome en consideración que sí hay carga vehicular, pero bastante ligera. No así del sector que viene del sur a norte, para que usted pueda ver esa conexión que tiene con la San Antonio Abad y por supuesto también la calle que busca el sector de la motocross. Así está el tráfico en esta importante zona, una vista muy importante en tiempo real, en vivo. Así está la capital en este sector. Gracias a usted por estar con nosotros. El Megadrón es gracias al patrocinio de Remesas del Sistema Fede Crédito. Buena medida, buena acción que está tomando ahorita la Fiscalía. Así es que ojalá que resulte algo bueno. Está bueno para mí que lo investiguen porque el país tiene que saber en dónde van a parar esos fondos y para qué se utilizan.
porque a veces esos fondos, digamos así, como que no tienen, digamos así, mucha coherencia y todos los partidos políticos deben de dar cuenta al país. A mí me parecería que bien, porque tienen que estar las cosas bien en el país, legales. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de continuar con el análisis, recuerde que Pollo Campestre te da más con la manota. Disfruta del sabor de Pollo Campestre, orgullosamente producto hecho en El Salvador. Farmacias Cefafa, abierta a todo público, te invita a conocer nuestras 25 sucursales a nivel nacional. Call Center 2514-4999. Presenta. Una invitación especial para que usted visite Farmacias Cefafa. Están abiertas a todo el público, 25 sucursales a nivel nacional y, por cierto, con servicio a domicilio en San Salvador, San Miguel Centro y también Chalatenango. Carlos, me quedo contigo para que tú introduzcas esos elementos también que faltan y que entramos ya al debate abierto de esta sección. Bueno, yo creo que en primer lugar es de alegrarse de que la sección de probidad y la Corte Suprema de Justicia estén retomando su trabajo y su obligación institucional. O sea, ordenar que se haga las revisiones de las presentaciones de los patrimonios de todos estos funcionarios es algo que debe hacerse regularmente y normalmente, y no tiene que ser una noticia sensacionalista en determinado momento. O sea, ese es el trabajo de las instituciones y para eso sirven las leyes. Aquí lo que llama la atención en esto que ha hecho la Corte Suprema de Justicia en pleno, porque no es la Sala de lo Constitucional, es el atarrayazo que tira en donde ordena hacer una investigación de aproximadamente 500 funcionarios, porque acá he oído yo a todos hablando de 43 funcionarios del gabinete del presidente Funes, pero no, la orden va a diputados, propietarios y suplentes de 2 periodos presidenciales que coinciden con el periodo del expresidente Funes, los diputados del Parlacen que también corresponden a ese periodo, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que también corresponden a ese periodo, e incluye a un grupo de militares de la Tandona. Ni yo entiendo cómo es que los han metido en ese cuchubal. O sea, estamos hablando de que acaban de ordenar la revisión de los expedientes de alrededor de 500 personas, cuando hemos visto en el pasado que ni siquiera los 70 casos que tienen desde hace 5 años han podido resolver. Y eso es lo que llama la atención, porque al final de cuentas se circunscriben a un periodo presidencial y eso a veces huele a algo determinado y a algo político. Y más en el contexto que en el medio anda circulando una serie de denuncias sobre sueldos de exfuncionarios de Arena, ¿verdad? Entonces, de repente también llega a la Sala de lo Constitucional una solicitud que creo que fue del magistrado Sidney Blanco de abrir una investigación sobre todas estas personas señaladas con el tema de los sobresueldos, se somete a votación en Corte Plena y solo obtiene 6 votos. O sea que algo que inclusive hay pruebas, andan circulando documentos que sí es un indicio de que algo irregular existe, lo discuten en la Corte Plena de la Sala. Y que es tan grave como el enriquecimiento ilícito. No, correcto, pero inclusive la misma Corte ha establecido criterios, porque jamás va a tener capacidad de investigar a tantos funcionarios que hay en el país. O sea, son investigaciones selectivas y así debe de hacerlo, porque no tienen la capacidad suficiente de hacerlo. Pero tal vez ahí, Carlos, el tema es que la investigación de sobresueldos, en mi criterio, no es competencia de la Corte. Así es. Para mí debería ser competencia de la Fiscalía, si ese hay algún ilícito penal. Si nos estamos refiriendo a la ley de enriquecimiento ilícito, porque yo quiero recordarles, aquí a alguien se le ocurre abrir una investigación y lo hace. Si los funcionarios tienen que sujetarse al principio de legalidad. Pero Julio, es que con eso que tú decís, tenés razón. O sea, también la Fiscalía debería de actuar. Hemos visto a la Fiscalía inclusive actuando por notas periodísticas en contra de algunos funcionarios. En el caso del alcalde Nayib Bukele. O sea,
Hay alrededor de 3 señalamientos de un periódico que se le ha hecho al alcalde Nayib Bukele y la fiscalía inmediatamente abre una investigación. Pero ahí te vas por el área penal. Yo lo estaba viendo, el enjuiciamiento aquí es por la ley de enriquecimiento ilícito. Pero también... Esa no es facultad de la Corte de andar investigando, en mi criterio, sobre sueldos. Tú lees los criterios que ha establecido, hay 3 criterios que ha establecido la Corte para poder ordenarle a Probidad priorizar en las investigaciones, y uno de esos criterios es que existe información suficiente pública, sí, un hecho notorio, de un hecho notorio que despierta una sospecha. Y yo creo que esto que hemos visto de los sobresueldos es evidente de que algo irregular hay ahí, que por lo menos deberían de hacer una priorización en la revisión de esos casos para determinar esto. Por eso es que yo digo que aquí esto no es solo jurídico, no es de hacer funcionar la institucionalidad, esto se convierte en un tema político. Yo creo que la Corte está entrando en campaña electoral. Yo creo que la Corte está... Eso que usted ha dicho es cierto. Y ahora les voy a decir más. Si se investigan los sobresueldos, se suman esos sobresueldos por todo el periodo que el funcionario estuvo recibiéndolos y no se han declarado en la declaración que se rinde de probidad, entran también en probidad. Correcto. O sea, pero por esa vía, por una vía subsidiaria, digamos, no directa. Que no lo haga. Y entran en apropiación indebida de bienes del Estado, porque esos son bienes del pueblo, son impuestos. Entonces, eso es importante. Ahora, es curioso que entre los que se opusieron, magistrados, que se opusieron a que se investigaran los sobresueldos, está Belarmino Jaime, que siempre fue el campeón de las investigaciones cuando se trataba de ir contra el FMLN. Pero como ahora esto puede afectar a muchos funcionarios de Arena, Belarmino Jaime vota en contra. Aquí dice, los magistrados que votaron en contra de que la sección de probidad inicie estas investigaciones son Ovidio Bonilla, Belarmino Jaime, María Luz Regalado, José Roberto Argueta Manzano, Elsie Dueñas, Sergio Luis Rivera, Márquez y Dafne Sánchez. Hay por lo menos, votaron en contra de que se abriera 4 areneros. Ahora, eso de que se abriera la investigación contra los sobresueldos. Bueno, yo sin ser abogado, no sé qué criterio pero yo lo para que eso. creo, yo sin ser abogado, pero medio he leído la ley y resulta que no aparece ninguna atribución de ese tipo en el caso de la Corte Plena. Yo creo de que sí los sobresueldos pueden salir como efecto de la investigación que desarrolla Probidad. Y por otro lado debe de salir, ¿por qué? Porque hay un hecho periodístico que está adquiriendo notoriedad en las redes sociales y que el fiscal tiene que actuar así como lo han hecho en el pasado en otros casos. Pero no solo eso, ayer el Faro lo que destacó es que existen 2 libros de contabilidad paralela a las que ellos han tenido acceso, lo han visto y hay una fotografía, y otros 2 libros supuestamente más secretos que están todavía más ocultos, donde se habla de otros funcionarios hasta gente que no fue funcionaria. Entonces, mi pregunta es, ¿no corresponderá a la Fiscalía General de la República, a partir de una denuncia pública de un caso documentado en un periódico muy serio, mandar a secuestrar esa información a Capres, así como han hecho en el pasado, e iniciar una investigación seria? Sí, eso no significa que haya delito, pero tiene al menos que, ahí está el libro, está aquí el libro, en el que aparecen firmas y hacer una compulsa de firmas, y ahí se puede iniciar un interesante proceso de investigación. Y ahí hace referencia de cifras. Y ahí a los 500 investigados que nos dice Carlito, que por allá de andar, hay que sumar otros, a lo mejor 100 o 200 más que han recibido sobresueldo, yo no sé cuántos, pero se me imagina por lo que he leído que pueden andar en unos 200 de que recibían sobresueldos. Todo eso se va a ir destapando, que eso es lo interesante. Nadie está diciendo que no se hace. Lo que pasa es que el enfoque que le íbamos a dar en este era el tema de probidad. Lo que vos estás planteando es una denuncia. Mira, los procesos penales se pueden iniciar por denuncia, aviso, acusación o requerimiento. Y un hecho notorio no necesita, por eso se llama hecho notorio. Ahora, no te puedo decir si la Fiscalía abrió o no abrió. Creo que ya lo debe de haber abierto con solo
el hecho de la noticia. Pasa que no te Desde puedo que decir. habló Luis Martínez y habló de sobresueldo, se debió haber no es que abierto debió ese de haber- proceso. de- Así No, pero es es. que es lo que yo te digo, la Corte tiene criterios para poder ordenarle a Providad que priorice las investigaciones. Y esos criterios, bueno, en el caso de Sigfrido Reyes, cuando se hizo todo el escándalo del tema de los terrenos, fue un hecho notorio que destapó la investigación y ahí está siendo procesado. O sea, aquí lo que llama la atención definitivamente es que este hecho notorio del tema de los sobresueldos, esto que estamos viendo del Faro, de la investigación de este montón de dinero entre gobiernos de arena, ahí nadie hace nada, ni la Fiscalía ni la Corte. Sí, sí, está raro. Ahí es donde llama la atención y por eso es que digo, aquí lo que se deja entrever entonces esto ya no es un tema de institucionalidad, de trabajo. Es más porque qué político bien que lo hagan, electoral, es ¿verdad? un tema político Político electoral. electoral, Se sí, está volviendo lástima. y esas son las Qué dudas. lástima, Estas son las dudas porque- que está generando la Corte. Lástima, Sí. porque... Tú acabas de ver recientemente la resolución del CITRAMS, porque el tema aquí no era el CITRAMS, era tomar una medida cautelar de ese tipo para poder dar un golpe también político. Porque esos son los problemas que estamos Ok, viendo. voy a hacer una pausa y seguimos con este debate porque ya tocaron aspectos muy elementales que creo que deben de sumarse, ¿cierto, Juan José? De acuerdo totalmente. Y se Vamos está a- conociendo la verdad. Vamos a la pausa, bueno, desde la perspectiva de ustedes. Así es. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Recuerde, @diálogo21, @Neto López Radio, son las dos cuentas en Twitter. A propósito, mañana los invito a que sintonicen en directo con Ernesto López Radio. Vamos a conversar con ejecutivos de AES, precisamente sobre la política energética en nuestro país. Así es que desde ya usted pues está invitado a participar. Mañana 7 de la mañana, Astrid Dávalos y este servidor por 107.7 Fuego, estación que pertenece al Grupo Radial Megavisión. Inversión energética, proyectos, consistencia y otros aspectos elementales desde la perspectiva de nuestros invitados. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Farmacias Cefafa, abierta a todo público, te invita a conocer nuestras 25 sucursales a nivel nacional. Call Center 2514-4999. Presentó. Es posible que otras personas tengan más que muchos, pues que nosotros que tenemos poco, que apenas vamos sobreviviendo. Sería lógico que investigaran a las personas y que según su trabajo les dieran su sueldo. ¿va? Hay que aclararlo para conciencia de ellos tal vez y la ciudadanía, ¿no? Está correcto porque yo creo que todos somos iguales. Nadie vale más que otros, ¿ve? Delante de Dios y Dios que es el creador de todas las cosas, creo yo, de que debemos de ser parejos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Vamos al aire, desde luego agradeciéndole como siempre a usted la fiel sintonía. El debate extracámara es mucho más contundente que el que usted puede apreciar seguramente ya estando al aire. A ver, Julio, me había quedado un poco contigo y el resto para definir algunos aspectos que todavía faltan que debatir en este tema. Es que estábamos diciendo en extra cámara de que qué tipo de valoración o de enjuiciamiento debemos de darle nosotros que estamos generando en este momento una simple opinión. Desde el punto de vista legal o desde el punto de vista mediático y político, porque tienen dos aristas total. Desde el punto de vista de la legalidad, no nos queda más que decir, tienen las facultades, está bien que lo hagan. El tema es... Qué lástima que se tarden en hacerlo. Pero nadie puede dudar de las facultades y de la legalidad que se tiene. El tema es con qué finalidad se ha hecho, por qué en este momento. ¿En qué momento? ¿De verdad? Porque aquí también hay que tomar en cuenta temas como el de la prescripción. Es decir, no podemos simplemente bajo el argumento decir, bueno, es que mire, no obstante lo que queremos es que se conozca la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad es jurídica. No quieren eso, reformemos la Constitución y reformemos la ley. Pero en tanto y cuanto existe esa figura, no le vamos a decir para unos casos sí la aplico y para otros casos no la vamos a aplicar. Por eso Pero es que en el tema de la ley de enriquecimiento ilícito, la prescripción desde 10 años. es de 10 años, pero es de la ley de enriquecimiento Pero ilícito, también no en la Constitución. también en la Constitución. No, allá está, pero es más por la acción penal que es de 15 años. Sí, lo que pasa es que hay como varias aristas. Está la ley de enriquecimiento ilícito de 1959, está el enriquecimiento ilícito que establece la Constitución para la óptica penal,
Y está el enriquecimiento ilícito también retomado en la Julio, Constitución. y conste que muy a pesar de ese tema de los 10 años de la prescriptibilidad que habla la ley de enriquecimiento ilícito, esta Corte ordenó hace meses la investigación de los expresidentes Cristián y Calderón. Pues no sé con qué intención, porque procesalmente ellos lo que justificaron, perdón Juan, lo que justificaron en ese momento es que si es cierto que los 10 años ya pasaron, que no pueden incoarse, dice jurídicamente, ¿verdad? Para iniciar ese proceso legal del juicio civil, pero si encuentran alguna evidencia puede ser remitido a la Fiscalía para que se tome una acción penal con temas de corrupción. Ahora, pero ahí se van por otra ley, pero no por esa. Pero también tomen en cuenta que difícilmente la Fiscalía va a tener los elementos para poder iniciar procesos penales que prescriben a más largo plazo si no se inicia una acción civil, porque mientras tanto la Fiscalía está como vedada de tener acceso a esa información. La Fiscalía interviene en el momento en que pasa a la Cámara, pero va a costar más. Por otro lado, no se olviden que existe una ley de extinción de dominio. Pero son tres cosas diferentes. Hacia atrás, así es, es otra cosa, pero está ligada a todo esto. Ahí sí es pegaste, otro instrumento por lo cual tiene algún sentido investigar administraciones presidenciales que ya prescribieron. Eso es importante. ¿Sabes? Te voy a dar mi valoración política, no legal. Esto tiene mucho que ver de ir diciendo el impedir a muchos aspirantes a cargos públicos o de elección popular una especie de alto. ¿Por qué razón? Porque si alguien está siendo investigado, por la razón que sea, con o sin fundamento, lo van a inhibir para que pueda inscribirse. Pero mientras no seas condenado no te pueden inhabilitar. Lo van a inhibir mediáticamente. ¿Y cómo te van a dar la solvencia? Y te van a decir, está siendo procesado. No, pero sí, pero legalmente puede. Lo que no puede es por efecto mediático, porque aquí lo hemos hablado muchas veces. Hay una condena mediática de inmediato, por eso no puede. La inhibición es política. Yo estoy de acuerdo contigo, pero no es legal. ¿Qué es lo que le hizo la sala a Tony Saca cuando fue candidato presidencial? La inhibición es eminentemente política. Es decir, ¿por qué? ¿Quién que está siendo señalado va a optar a un cargo de elección popular? Si pongamos las cosas claras así. Pero mira, Julio, ¿y qué interés tienen en la Tandona que la mencionan ahí si la Tandona ya salió hace tiempos? Pero es que, doctor, es que el tema... Tal vez le doy el contexto a no ser que no quieran que el Chato Vargas se relija, pues. Aquí, no sé. Aquí tal vez ayudándole un poco a la... No, hay varios ahí. Tal vez ayudándole un poco a la Corte también. Todo esto no es no, pero es que mira, yo comparto. No, hay un coronel del PCN. Tal vez quiero ayudar a contextualizar un poco el origen de la investigación. Errarte no es de la Tandona. Pero yo quisiera que no personalizáramos. Es decir, lo que estamos tratando de dar opinión aquí, también hay que decirle que la Corte no es invento lo que está diciendo. Es constitucional, te lo está diciendo Rodolfo González. No, investigar sí es constitucional, pero en el caso de ordenar sobre este grupo de personas, sobre estas 500 personas, tampoco es un invento de la Corte. Existen 2 ciudadanos que fueron a las unidades de información de la Corte a pedir toda esta información. Correcto. La Corte se las negó porque no existían. Y ellos se fueron a apelar al Instituto de Acceso a la Información, que todavía está en proceso de recibir esa apelación. Sin embargo, esa declaración del instituto no marca la pauta de la sección de probidad, dijo. No, y es correcto, y tampoco le ha ordenado. O sea, es que esto es lo que llama la atención, que a pesar de que se reciba la apelación en el Instituto de Acceso a la Información, ni siquiera hay una resolución del instituto ordenándole a la Corte Suprema de Justicia que entregue la información. Claro. Porque eso sí lo puede hacer totalmente el Instituto de Acceso a la Información. Sí, pero como está en apelación y mientras si está pendiente un recurso, la resolución no está. Además, yo me pregunto... Esto salió en medio de ninguna obligatoriedad de parte del instituto, sino que fue en respuesta... Parece ser políticamente. ¿Qué va a hacer? Hablando una cosa ese atarrayazo que tú dices de 500 o más a lo mejor funcionarios, ¿qué capacidad puede tener, pónganse a pensar amigos, la sección de probidad? Si ni los 70 de resolver eso, sino ya dijo el presidente que le van a asignar más recursos. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Qué es lo que va a pasar? Van a comenzar entonces a seleccionar casos. Eso es lo que va a pasar en la realidad. ¿Cuáles son esos criterios de selección? Porque ahí sí pueden empezar a inhibir políticamente a
determinados funcionarios que no quieren que por A o B razón se reelijan. Es decir, ahorita el atarrayazo es contra todos los diputados de las dos legislaturas. De inhabilitaciones por y medio además de, la de sala, eso, hay muchos rumores de que esto sigue la próxima semana y presentan otros casos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se está creando? Se está creando un clima de inestabilidad política. Así se está está el país, generando siempre. una situación Pero es de lamentable mucha que la sala entre en ese incertidumbre y esto, señores, se llama crear miedo. Crear miedo es importante en el marco de las campañas electorales para lograr determinados objetivos. Mira, en ciertos casos ese es un objetivo político, crear miedo para mover voto o para inhibir voto. Sí, Juan José, pero mientras el país lo desgranan, así lo voy a... es triste para un salvadoreño promedio, un padre que sueña con ver a sus hijos educados y en un país con un clima diferente al que tenemos. Pero esa construcción que se hace a partir de todo este papel electoral que estamos discutiendo este día es lamentable. Pero mire, Ernesto. O sea, una reflexión un poco más... Si queremos ver hijos. Sí, sentimental, pero es cierto. No, es real. Este país, así lo tienen los políticos. Y así lo está viendo la gente. Claro, porque fíjate que eso es lo que a mí me dice la gente en la calle. Si queremos ver y tiene hijos sentido seguir nietos, viviendo en este país. Con alguna posibilidad de desarrollo en el futuro, tenemos nosotros ahora que luchar contra la corrupción. ¿Por qué? Pero de esta forma, porque la que están discutiendo ustedes. De la forma que sea. Sí. No, yo creo que de la forma que sea. Con los aliados que sean. Aún cuando la presión venga de los Estados Unidos. Que se investigue la corrupción. ¿Saben por qué? Porque si aquí no se para la corrupción, no se para el narcotráfico, no se paran las maras, no se para la trata de blancas, no se para el negocio de los órganos de personas. Aquí debe haber una limpieza profunda. Tú tenés razón. Es que nadie puede estar en contra de que se combata ni aún el mismo corrupto. Ni aún te habla, todos los que han sido procesados por corruptos se han estado en contra de la corrupción. El tema no es que se esté en contra, es la forma de cómo llegas a determinar. Ahí sale diciendo que no le parece nada que se paguen dobles sueldos. Permitime. Es que y el fiscal le dice, mire, eso es una sinvergüenza. Sí. Es correcto lo que les dice, porque es una sinvergüenza. Es correcto. Permitime, yo creo, pongámoslo en la condición. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Investigamos, totalmente de acuerdo, háganlo. El país lo necesita, pero gobernar en democracia no es fácil. Es decir, solo porque yo te diga, ya está terminado, ese es mi cuestionamiento. El cuestionamiento es la utilización de las instituciones para cosas políticas. A menos que nos veamos desde el punto de vista político, que decía Maquiavelo, el fin va a justificar el medio. Sí, yo creo que, ojo, y quiero terminar con esto, con una reflexión, sobre todo en la comunidad jurídica. Yo no creo, y estoy más que seguro, cuando vienen este tipo de leyes y este tipo de aplicación, creen que solo se le aplica a un determinado sector. No, señores, no se equivoquen. Juan José puso un ejemplo clave cuando habló de la prescripción hacia atrás, que dijiste la ley de extinción de dominio. Y esa ley de extinción de dominio no se lo pueden aplicar, dijéramos, a las personas que creen que va orientada a cualquier ciudadano y en cualquier momento. En cualquier momento y en cualquier circunstancia. ¿Qué es lo que trato de decir? Y el mejor ejemplo fue el diputado Cardosa, que salió absuelto del juicio civil y inmediatamente le aplican la ley de extinción de dominio. Entonces yo creo que tenemos que tener muchísimo. ¿Cómo quedará ese caso, de él? Mira, en este país se ven muertos botando basura. Y se ven muertos botando basura. ¿Vos viste que se le van a tener que regresar a ustedes como abogados? No sé, eso lo va a determinar una sentencia judicial. Miren, es que lo que pasa es que el combate a la corrupción, para que sea realmente efectivo, tiene que hacerse en el marco de la ley y con instituciones fuertes. De lo contrario, caemos en combates en que la condena es mediática. Caemos en que la condena es política. Es decir, y la ley indica que es pareja para todos. Yo no puedo decir, revisame nada más los expedientes de estos 5 porque están en contra mía y de estos no. Por eso, por una parte. Por otra parte, en la medida en que no se atienden los procesos jurídicos, se generan lo que ya señalaba Julio, las inhabilitaciones políticas a priori. Porque basta con decirle a alguien que tiene un problema y mandar un juicio, aunque sea inventado, a la Cámara,
y ya lo inhabilitaron políticamente. Después él demuestra que es inocente, que todo, y ya para qué si lo golpearon ya políticamente. Eso es lo que en la realidad está sucediendo. Yo no cansé. Y eso es lo grave. Kirio habla del tema de la corrupción. Para mí es la impunidad. Corrupción es una especie. Es que y solo lo limita. La corrupción es el vicio. Por eso. La impunidad es el efecto del Porque vicio. corrupción, Kirio, no solo es económico. Hay corrupción cuando vos te prestás para hacer o dejar de hacer una cosa. Hay corrupción cuando no se resuelve en el plazo que se establece. Yo creo que todo esto que Entonces, estamos viendo, de esto que discutimos, el uso de las instituciones para crear estos efectos políticos en este tema de combate a la corrupción y la impunidad, yo creo que deja sobre la mesa que de verdad debería de alguna forma pensar en la instalación de una comisión internacional contra la impunidad que de verdad venga, ponga sobre la mesa a todo mundo y que sea parejo y que no sea... para que nadie esté diciendo esté contra mí todo o contra mundo. vos. Yo me acuerdo Estamos hablando de las CICIES. Me acuerdo cuando el presidente Cristiani ingresa al gobierno por primera vez, creó una comisión anticorrupción de notable que investigó una gran cantidad de casos, o sea, de la un gran democracia escándalo, cristiana. y después se guardó, nunca se hizo nada. Pero de la democracia Sí, cristiana. Pero me refiero a eso, o sea, yo creo que el país, al ver, o sea, porque algunos teníamos esperanzas en que la Corte, con su institucionalidad, por medio de los actos de probidad, el fiscal igual en su combate a la corrupción, que tiene facultades para combatir esto, de alguna forma, no tuvieran medidas discrecionales como las que estamos observando, que era la única esperanza que se tenía en el país, porque cuando vemos la Asamblea y cuando vemos el Ejecutivo ya nadie cree en ellos. La única esperanza que teníamos muchos puestos era en la Corte Suprema de Justicia, con esta independencia que habían mostrado, pero ahora con esto también entraron en el juego. Y eso te implica que mejor hay que nombrar la comisión. Como un agravante, porque aquí escuchamos a gente que andan en movimientos, que andan ciudadanos. Entonces, ¿cómo pretenden cambiar el juego si son las mismas reglas del juego? Si no hay una reforma electoral profunda en este país, gritemos, pataleemos. Y solo recuerdo, Juan José, la elección pasada había una sábana y la gente votó exactamente igual. O sea, ¿cómo nos que estamos quedando si al final hay señalamientos hacia políticos, que son esto, que son otro? Yo creo que hay buenos políticos, no podemos generalizar. Pero ¿y quién elige a los políticos? Es mi pregunta. ¿O creen que llegan ahí por dedo, por designación? Los elegimos los ciudadanos, por acción o por omisión. Acción cuando yo voto. Y también el que no vota es responsable de que estas personas estén al frente. Porque si hubieran ejercitado su voto, entonces pudieran haber cambiado la correlación. Entonces lo acepto. Ok, interesante, de eso se trata. Somos una plataforma de opinión periodística en la que se exponen los diferentes puntos de vista, como lo hemos desarrollado este día, para que usted construya, saque sus propias conclusiones y vea en qué condiciones y en qué términos se encuentra precisamente el país en esta materia que tiene que ver con la probidad, el buen ejercicio de la función pública. Así es que es responsabilidad de nosotros los medios trasladárselos a ustedes bajo esa vehemencia de poder decirle a usted, tome su propio criterio y construya su propia lectura. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias por estar con nosotros. A ver, Juan José, me había quedado de darte la palabra a ti, ¿no? Sí, no. Yo lo que creo es que estos temas que están conmocionando tanto la vida nacional y que tendemos a verlos con el hígado, tenemos que ponerle más pensamiento político. Creo que por un lado tenemos avances importantes, hay un fortalecimiento institucional que no podemos negar. Estas cosas era imposible imaginarlas hace unos años. Es correcto. Cuando no teníamos ley de transparencia, cuando no teníamos ley de acceso a la información. Y programa Diálogo 21. En lo más oculto. Y aunque había programa, o hubiese habido programa de Diálogo 21, no había de dónde salir, no había de dónde agarrar, porque todo era oscuridad, todo era secreto. Lo extraordinario era lo que se hacía público.
ha cambiado. Y si te atrevías a Y ha decir algo en el cambiado, programa, ya no te volvían a invitar. Y además de eso, así es. Y lo interesante es esto, que los que más ocultaron todo, los que se encargaban de que nada saliera, que nada se supiera, son los que ahora exigen transparencia, son los que ahora exigen todo. Y por el otro lado también los papeles cambiaron. Interesante. Ahora, ¿cuál es el punto, amigos? Tenemos que exigir que las cosas se hagan con seriedad. Yo creo que la decisión de que tomó la Corte Suprema de Justicia sorprende, porque le está diciendo a alguien que haga lo que debe de hacer, pero qué bueno que lo ha hecho. Ahora, en este país o estamos preparando elecciones, o estamos en elecciones, o acabamos de terminar las elecciones y todavía estamos peleando por el resultado anterior, por ese calendario electoral que ya no se pudo modificar, incluso por una misma decisión de la Sala sobre el manejo de la reforma de la Constitución de la República. Pero creo que debemos de conservar la cabeza fría todos los ciudadanos. Es muy fácil comenzar a sacar el hígado con esto, eso no construye. Tenemos que exigir que los procesos se lleven adelante. Si no nos quedamos en lo que yo señalaba el viernes pasado, en esos fuegos artificiales, que lo que estamos viendo es el espectáculo de luces y eso nos impide ver la realidad. ¿Cuántos casos han tenido un gran efecto mediático en un momento y se apagan completamente después? Hasta comenzando por unas botas de bronce que sacaron como la gran evidencia en una ocasión y que ahora ni siquiera han podido entrarle a fondo a esos casos. Por lo tanto, amigos, exijamos respeto de la ley, exijamos fortalecimiento institucional, exijamos igualdad y estemos pendientes de que esto no vaya a ser utilizado con fines preelectorales, porque ese es el gran riesgo que tenemos ahora. Yo lo que te podía decir es que nadie ya puede, estamos concluyendo. Sí, nadie puede, pero es que, Kirio, nadie puede estar en contra de la corrupción, nadie puede estar en contra de la impunidad. Lo que yo quiero decir es que los que están pensando de uno y otro lado, de que ahora le llueve a unos, piensen que el día de mañana también la nube se va a mover. En este tipo de cosas, si no se garantiza los procesos legales, sabemos cómo empieza el hilo a jalarse, pero no sabe dónde va a terminar. Puede ser que esté orientado hacia un norte, pero después puede terminar en otro rumbo. Esa prudencia, ese sentido común, que muchas veces no es tan común en los políticos, cuidado, cuidado. Puedo entender el momento electoral si se quiere, pero una vez la bola de nieve empieza a correr, se va a ir haciendo más grande y no la van. Lo que hoy aparentemente es una victoria, mañana puede ser una derrota que se va a revertir. Mira, Julio, aquí reclamamos instituciones fuertes. A mí me gustaría ver una Corte Suprema de Justicia más fuerte todavía. Un fiscal general. ¿Pero a qué le llama fuerte, Kirio? Fuerte. ¿A qué le llama fuerte? Más decidido. Pero sin más recursos, decidido, ¿qué va a hacer el fiscal si no tiene recursos? Solo permita. Quiero ver el alcance de Kirio. Más decidido a llegar a la verdad. Entonces, si vemos una Corte Suprema fuerte, un fiscal general fuerte, vemos una sala de lo constitucional fuerte, pero la pregunta es, ¿tienen presupuesto? La pregunta es, la Corte sí. ¿Quién los elige? Y aquí me voy a detener. Tienen voluntad política, ese es el punto de fondo. Esto tiene la Corte. Aquí me voy a detener un ratito para criticar cuál es el problema de este país. El problema de este país se llama Asamblea Legislativa. No digo diputados en particular, no, Asamblea Legislativa. Porque la Asamblea Legislativa vota, cada diputado vota en bloque de acuerdo a los intereses de los que mandan en ese bloque. Ese es el problema. Ahí se anda diciendo ya que quieren renovar la Sala de lo Constitucional.
que quieren quitar a estos magistrados de la Sala de lo Constitucional. ¿Por qué? Porque quieren poner gente que haga lo que a los caciques, que son amanuenses o mucamos de otros caciques más grandes, se les ocurra que hagan. Y lo mismo es en el FMLN, lo mismo es en Arena, lo mismo es en la derecha, lo mismo es en la izquierda. Comparto contigo ahora, la fortaleza. Si nosotros tuviéramos un sistema legislativo en donde cada diputado tenga el suficiente honor y valor de trabajar en contra de la corrupción, en contra de la impunidad y en beneficio de las instituciones, este país cambia. Pero mira, Kiri, porque quien elige a todos estos funcionarios son los diputados. Espérame, pero mira, yo comparto contigo la fortaleza, pero definamos bien qué fortaleza. Fortaleza no es discrecionalidad. Fortaleza no es decir a este lo digo y a este no. Yo interpreto para unas cosas uno y para otras no. Eso no es fortaleza, eso es discrecionalidad. El día que en este país respetemos el principio de legalidad, ese día se van a empezar a conocer las cosas bien. Es que se supone que eso va invívito en esa fortaleza. Tú decís, mira, que el problema es la asamblea. No, el problema no son las personas. Bueno, y no el artículo 125 te dice que los diputados no están ligados a ningún mandato imperativo. Eso es lírico, Julio, por Dios. Pero cambiarlo. Mira, eso es lírico, Julio. No, bueno, que mira, yo he estado en la asamblea. Pues sí. He gritado en la asamblea, he protestado contra la corrupción. Cambiar las reglas del juego. ¿Sabes lo que me dijo alguien? Ajá. Mire, usted tiene razón, hombre. Pero no tiene los votos. Y los felicitamos, pero aquí mandamos los votos. Y votan en bloque de acuerdo a lo que le dicen otros. ¿Y esa es responsabilidad de la institución o de los partidos políticos y las personas? Pues sí, es que mira, los partidos y los diputados forman la institución, Julio. No, pero mira, yo no puedo creer. Bueno, hemos empezado a ver. Es que la dinámica permite que eso así pase. Es decir, el artículo 125 de la Constitución dice que los diputados son... lírico, pero eso es lírico. ¿Por qué? Porque todo el sistema para que alguien llegue a ser diputado pasa por los partidos. ¿Sabes cuál es el problema? Porque al final son ahí donde se eligen. El problema no es de la los ley. Diputados solos no tienen, un diputado solo no tiene ningún chance en la asamblea. El problema es que no se crea le todo un piden aparato para que eso se haga. Por ejemplo, cuando al año llega todo el órgano ejecutivo a presentar sus memorias de labores, presentan cada ministro y tú ves a los diputados unos viendo para allá. Si ese es el escáner que le están pasando ustedes como diputados a la gestión de cada uno. El problema no es de ley, el problema no es del reglamento, el problema es personal, es de aplicación de cada uno. Si tú puedes ser un diputado y si a ti te ordena tu partido votar, bueno, vos votarás de acuerdo a como vos creas. No confundas la obediencia con la disciplina partidaria. No, pero no es así. Que son dos conceptos diferentes. En la práctica no es así. Es que la causa última de todo problema está en el ser humano. En ese sentido yo estoy de acuerdo. Hay diputados, hay toda una visión, hay todo un concepto, está en el ser humano. Pero también se ha creado todo un mecanismo dentro de las instituciones que obliga al ciudadano. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que comenzar a cambiar eso. Ahí ya se han dado pasos. Ahí ya se han dado pasos. De la República. Ahora viene el siguiente paso, que es el ciudadano. Y va a elegir a los mismos. Y va a repetir. Porque de alguna manera, yo he insistido algo. Esa asamblea que tenemos es reflejo de lo que como cuerpo electoral somos. No, o de lo que nos proponen los partidos y la partidocracia como tal. Eso es lo que nos propone y es como el sistema lo tienen amarrado en función de que eso elijas. ¿Cómo querés cambiar el juego si estás jugando con las mismas reglas del juego? ¿Qué es lo que hace la ciudadanía? ¿Y quiénes van a cambiar las reglas del juego? Yo ya no voy a votar más por estos aquí, por estos allá. Mejor no voto. ¿Sabe, ciudadano, lo que hace con eso? Privilegiar los votos duros de los partidos. Entonces terminan siendo elecciones legales pero ilegítimas. Esta elección anterior se ganó con un 48% del padrón electoral. Esta, que viene de seguir así, con este desprestigio hacia la clase política y específicamente los partidos, va a bajar todavía aún más del 48%. ¿Qué debemos de exigir? Primero, una reforma electoral profunda, que se cambien las reglas del juego. De lo contrario, vamos a gritar,
patalear y vamos a seguir exactamente. Esa reforma profunda, ¿quién la hace? Los diputados. Sí, miren, no se olviden, ojo, solo esto, no se olviden de que para bien o para mal, las reformas ahora electorales no han surgido de la Asamblea, han surgido de la sala. Ha habido un factor poderoso externo que es lo que ha hecho que esto, sean buenas o malas, ha sido ahí donde se han iniciado. No ha sido en el seno del sector político. Tú deciste una gran razón, lo toma. ¿Por qué razón el sector político de suyo propio no toma la iniciativa en presentar esa reforma? ¿Va a esperar que le sigan marcando el paso? ¿Va a esperar que le sigan Cerramos dictando con la esa sentencia? conclusión y ese debate cuando después de esa pausa comercial. Gracias a usted por estar con nosotros. Regresamos con ese análisis. Diálogo con Ernesto López, edición especial. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias, Julio. Tú decías, ¿por qué los partidos políticos no presentan una reforma o van a seguir en su momento esperando que les corrijan el plan? Mi situación dicho en función de que Quirio dijo, ¿quién les presenta la reforma? Los partidos políticos. Los partidos no van a querer presentar aquellas reformas que a juicio de ellos no se den. Entonces, si no lo hacen ustedes, siendo propositivos, agarrando el liderazgo, les van a ir marcando la pauta aunque no quieran. Y a eso se debió que a 2 meses antes de una elección viniera una sentencia de la sala viniendo el voto por rostro. Esa es la punta del iceberg. Ojalá la sala llegara al fondo. Va a llegar. Elimine ya de una vez las banderas. Va a llegar. El más votado en este país es el que debería ser el diputado. Entonces, si vamos a hacer una reforma, hagámosla bien. Pero ¿cómo? Les digo, empiecen ustedes a hacer la reforma y les dio hasta un plazo. No lo hicieron. Entonces, ¿qué les va quedando? Que les van a ir marcando la pauta y muchas veces esas sentencias pueden no responder a una realidad propia de los procesos electorales. ¿Qué es lo que les quiero decir? Sean más propositivos, más inteligentes políticamente hablando, en el sentido que sean ustedes, los partidos políticos, los que deberían de tomar la iniciativa y hacer la verdadera reforma que este país necesita. Mientras haya partidos parásitos, como lo dije una vez, que le hacen el juego a los intereses de los otros partidos grandes, esto no se compone. Pero eso siempre ha sido así, doctor. No. Con una sala de lo constitucional como la que hemos tenido, ya no va a seguir siendo así, pero la quieren cambiar. ¿Qué pasa? La quieren cambiar. Ahí dijo un televidente, ¿qué pasara si en este país el 80% de la población no votara y se declarara nula una elección? Entonces empezás a poner y a ordenar y vas a ver que fomentás a que el Tribunal Supremo Electoral empiece a fomentar que vote la ciudadanía. Pero hemos visto a un tribunal induciéndolo. Estamos en un calendario electoral que en mi criterio está desfasado. Me van a decir, no hay recursos. Entonces, ¿y de quién es la obligación de asignar los recursos? De la Asamblea. Entonces volvemos a un círculo vicioso. ¿Por qué no los asigna? Pues sí, para que no haya reforma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si eso no lo hacen, esas son vivezas de ratón, hombre, porque a la larga les van a marcar la pauta donde no va a haber y tarde o forma. temprano los ciudadanos se cansan, lo hemos visto ya en muchos ejemplos en el mundo, que aparecen líderes que al final rompen el status quo, cuando estás cansado de esta partido. Yo te quiero a vos de magistrado, Julio. Y quiero que así te portes como estás aquí, que te portes en la Corte Suprema. Y que no recibas sobresueldo. Sí, que no sé si lo reciben. No, ahí no, en la Corte. En la Corte no. La Corte ganan bien. Dicen que hay un librito por ahí que tiene casos, no sé si del presente o del pasado. Ganan tan bien que hasta tienen un jugoso seguro médico hospitalario. Yo creo además... Vamos a ver, antes de irnos voy a presentarles a ustedes porque vamos a hacer de nuevo esta dinámica que por cierto le gusta mucho a nuestro público. Para ir un poco cerrando y en conclusión del tema que hemos abordado este día. ¿Por qué le había suspendido? Que conste, esto es producto del análisis periodístico responsable. Aquí no se ha atacado a uno, no se ha defendido a uno, sino que simplemente se han puesto todas las cartas sobre la mesa y nuestro público televidente es el que toma sus propias conclusiones. ¿Por qué hago reflexión de esto? Porque ahí en las redes obviamente se dice de todo.
que los medios no tocan ese tema. Este servidor lo ha tocado, comencé a abordarlo con Ana Vilma de Escobar para acá, y luego ahora que lo cerramos con este broche de oro, ¿verdad? No se atacan personas, se ataca el sistema, o mejor, se cuestiona el sistema, ¿verdad? Es esa cosa. ¿Qué alcances pueden tener estas investigaciones? 10 segundos, doctor Salgado. ¿Qué alcances pueden tener estas investigaciones? El alcance que le dé la voluntad de la Corte y la Fiscalía. Carlos. Creo que el alcance es conocer la verdad de si hay personas que están involucradas en actos de corrupción. O sea, ¿qué alcance pueden tener? A ver, Julio. Bueno, el alcance lo va a determinar primero la voluntad que tengan de llegar y segundo, el mérito de las pruebas que recojan con esa voluntad para llegar a una resolución. Juan. Yo creo que va a tener mucho alcance mediático y poco alcance jurídico. Ya lo tiene. Porque no hay capacidad de hacer una investigación de ese tamaño en el caso de Providad. Ok, vamos a ver. La segunda pregunta que planteamos este día, ¿tendrán las autoridades suficientes recursos para profundizar en las investigaciones, Carlos? Yo creería que en el caso de la Corte tienen los recursos adecuados para poder profundizar en esto. Lo lamentable es que hasta ahora deciden asignar un poco más de recursos a la sección de probidad. ¿Y por qué no lo hicieron antes? Pues es el mismo presupuesto. Juanjo. Yo creo que la Corte Suprema de Justicia sí tiene suficientes recursos, pero no sé la voluntad política. Y en el caso de la Fiscalía, que es el otro que le corresponde también llevar la investigación, creo que tiene muy pocos recursos, aunque ahí se siente un poco más de voluntad política. Doctor Salgado, ¿tendrán las autoridades suficientes recursos para profundizar en las investigaciones? Los recursos los tiene que dar la Asamblea. Y la Asamblea, si quiere mostrar que tiene voluntad de que este país cambie, tiene que darle recursos a la Corte y a la Fiscalía. Ok, vamos a la tercera pregunta del tema que fue complementario este día. ¿Con qué intenciones salen a luz pública supuestos recibos de sobresueldos, como los que hemos conocido? Vamos a ver, Julio. Bueno, lo que pasa es que dije al inicio de la intervención de que aquí el hecho de cumplir con lo que están obligados a hacerlo lo vemos como algo inédito. Es decir, la intencionalidad de salir a la luz pública es precisamente dos cosas. Mediática, es decir, hacer un señalamiento y también la parte legal de llegar al fondo. Juan José. Yo creo que el asunto no es la intencionalidad, puede ser buena o mala. Lo importante es que hay un hecho jurídico, un hecho notorio que se está presentando ante el cual las autoridades deben de actuar, ya sea para demostrar que eso es cierto y iniciar procesos o cerrarlo porque son falsos. Doctor Salgado. Yo creo que ¿con qué intenciones salen? Independientemente de las intenciones, es positivo que salgan a la luz estos documentos. Carlos. No, definitivamente. Creo que es positivo para la ciudadanía que se conozca la verdad de todos estos casos y que se actúe con aquellos que han cometido delitos. Bueno, así están las cosas. Les agradezco a nombre de todo este público pendiente de nuestra señal, agradeciéndoles como siempre esa fina atención y ese voto de preferencia que le dan a este programa, a esta sección de los viernes, el análisis político, que incontablemente tiene muchos, pero muchos seguidores. Gracias, de verdad, de corazón. Gracias al doctor Salgado. Gracias, Carlos, por haber compartido con nosotros este día. Juan José, Julio Valdivieso, con la debida responsabilidad, cada uno sin atacar a personas, sino que el sistema, hago esta aclaración nuevamente, se ha hecho el abordaje de este tema. Gracias por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.